El Evangelio de Juan en el capítulo 10, el versículo 14 al 16 dice: Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Dentro de la escuela en la que nos encontramos hemos hablado mucho de los aspectos de la obra del mediador de nuestro Señor Jesucristo. Creo que hemos agotado buen material frente a este particular de la obra del mediador. Después de haber analizado específicamente, que es de donde venimos, los resultados de esa obra y cómo se extienden esos resultados hacia atrás, lo vimos, y hacia el presente y futuro, cómo se extienden esos resultados, nos dejamos llevar por la Confesión de Fe de Londres de 1689, en lo que podría considerarse un pequeño paréntesis, pero que guardaba lugar con la misma escuela. Tenía el propósito de librarnos de algunos errores, como lo estuvimos viendo en la clase pasada acerca de esa unión hipostática y un aspecto específico de la misma. Pero podríamos considerar muchos de nosotros como ciertísima la doctrina de que nuestro Señor ha venido y se ha encarnado, y algunos lo han defendido. Que esa obra que realizó Cristo estando encarnado se llevó cabalmente. Quiere decir que nuestro Señor cumplió con toda su labor. Que esa obra obtuvo unos beneficios que son claros en la Escritura. También podríamos estar de acuerdo con muchos sectores religiosos al respecto. Pero al final podríamos condicionar todo lo que estamos hablando en cuanto al aspecto mismo de la aplicación de esa obra y de esos resultados. Lo que quiero decir es que junto a otros hermanos, otras corrientes religiosas en la cristología, podemos estar unidos en todo lo que hemos dicho ahora, el recorrido de esta doctrina que hemos dado. Pero cuando llegamos a la aplicabilidad misma de los resultados de la obra de nuestro Señor Jesucristo, podríamos distanciarnos, y de hecho nos distanciamos mucho de otras corrientes religiosas. Tanto así que algunos entonces pueden asegurar todo lo que hemos dicho hasta ahora, pero condicionar la aplicación de los resultados de la obra del mediador al hombre y una decisión que éste hace. Al final entonces podríamos asegurar que todo lo hizo bien nuestro Señor y garantizó todo para la salvación, pero en cuanto a la aplicación de ahí se refiere a un obrar o un actuar del hombre en el que él mismo es el que tiene que hacer posible toda esa aplicación de la obra del Señor. Es como si él hubiese dado todo de sí para que esta bendición de la salvación se diera, pero al final el hombre debe garantizar la aplicabilidad de los resultados de esa obra. Esto es una realidad entre nosotros el día de hoy. En distintas corrientes religiosas se distancian las unas de las otras en cuanto a esa aplicabilidad. Y hacia allá vamos a ir nosotros en lo que resta de este capítulo, el capítulo 8 de la confesión. Y luego vamos a entrar de lleno a lo que va a ser en realidad la aplicabilidad misma, cómo se hace tangible esa aplicabilidad en cuanto a los resultados de la obra de nuestro Señor. Vamos a ponerle nombre como hacemos a cada uno de los párrafos con el propósito de tratar de traer de alguna manera un poco más de claridad al asunto. Y tiene un nombre un poco largo, pero quiero darlo, es la eficacia, sería entonces el título que sugiero, la eficacia de la aplicación de los resultados de la obra del mediador. La eficacia de la aplicación de los resultados de la obra del mediador. Ahora, porque si ustedes ven bien, ya nosotros vimos acerca de los resultados de la obra del mediador. El mediador, su obra, su resultado, cómo, hacia dónde se extienden. Ahora vamos a hablar de la eficacia de la aplicación. Y con ello vamos a concentrarnos en el párrafo número 8, que es el párrafo que nos resta en cuanto a los que tenemos por delante de una mayor extensión. Quiere decir que
a este es el que más le vamos a dedicar tiempo. Los otros son un poco más breves y será mucho más fácil el desarrollo de los mismos, pero el párrafo 8 es donde nos vamos a concentrar. Entonces, espero que tenga su confesión a la mano, porque es de vital importancia que comprendamos estas doctrinas guiados por nuestros hermanos del pasado y teniendo como base doctrinal necesariamente la sola Escritura. Vamos a leer entonces lo que presenta el párrafo número 8. Dice: a todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna. Capítulo 8, párrafo 8. A todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma, haciendo intercesión por ellos, uniéndoles a sí mismo por su Espíritu, revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación, persuadiéndoles a creer y obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y espíritu, y bendiciendo a todo, venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría, de manera y en formas que más coincidan con su maravillosa e inescrutable dispensación. Y todo por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para granjearla. Bien, vamos entonces a estar estudiando este párrafo en lo que hemos sugerido la eficacia de la aplicación de los resultados de la obra del mediador. Como es habitual, también vamos a dividir entonces este párrafo con el propósito de traer más claridad a cada uno de los segmentos que naturalmente contiene este párrafo y que recogen toda la enseñanza del mismo. Vamos a dividirlo en 4 partes. Primero vamos a hablar de la efectividad de la aplicación de los resultados de la obra del mediador declarada. O sea, cómo este párrafo declara esa efectividad. El título es la efectividad de la aplicación de los resultados de la obra del mediador. Entonces vamos a primero a ver cómo el párrafo declara esa efectividad. Número 2, vamos a estar analizando la causa de esa efectividad. Número 3, vamos a hablar de el medio para aplicar los resultados de la obra del mediador, por lo cual se hace efectiva el medio para aplicar los resultados. Y número 4, vamos a estar hablando de nuestra participación en esa aplicación. Voy a repetir un poco entonces. El primero, vamos a hablar de la efectividad de la aplicación de los resultados de la obra del mediador declarada, cómo declara la confesión esto. Número 2, la causa de esa efectividad. Número 3, el medio para la aplicación de los resultados. Y número 4, nuestra participación en la aplicación. Pero ir aclarando en la medida que vayamos desarrollándolo. Lo primero entonces es cómo anunciamos la efectividad declarada, cómo se declara. Si ustedes ven bien en la parte inicial del párrafo, dice: a todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma. Hasta allí entonces estaríamos hablando de la efectividad declarada por este párrafo. Este párrafo asume que nosotros hemos entendido el concepto de expiación y redención particular. Expiación y redención particular. Lo que quiero decir con esto es que si usted no ha entendido hasta ahora aquella pregunta de por quiénes murió Cristo en la cruz, este párrafo va a ser incomprensible para usted. Es necesario poder primero analizar, y eso lo vimos en párrafos anteriores, sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su obra, y sobre quiénes en realidad el Señor fue quien vino a realizar esa labor. Él era mediador de todos los hombres o era mediador de unos hombres en particular. A lo largo de la historia de la iglesia, esto se ha llamado de esa manera, aunque ha tenido distintos nombres. Podemos decir que el término particular es lo que hace relevante o se ha anunciado a lo largo de la historia. Se le llama redención particular o también expiación particular.
los teólogos le han llamado de esa manera para hacer referencia al hecho de que Cristo, cuando murió en la cruz, cuando él estaba realizando su obra mediadora, en realidad tenía en mente, lo vino a hacer por un grupo en particular, a diferencia de los universalistas que enseñan que él vino a hacerlo por el hombre en general. Quiere decir que él vino a dar su vida o a ser mediador por todos, sin excepción. Que no hubo excepción alguna en la obra que él hizo. Ahora, esto lleva siempre a la pregunta de que, hablando específicamente de la aplicación, si él hizo una obra que garantiza una salvación, entonces esto debería aplicarse a todos. Y como no todos son salvos, entonces una de dos, o podríamos considerar que no murió por todos, o podríamos considerar que no se aplica a todos. La mayoría, entonces, de aquellos que abrazan la corriente universalista dicen entonces que no se aplica a todos. Que murió sí por todos, pero que no se aplica a todos. Y nuevamente, en cuanto a la aplicación, entonces terminan aterrizándolo en el obrar del hombre. Todo lo ha hecho el Señor en cuanto a la encarnación, en cuanto a su obra, en cuanto a los resultados, pero en cuanto a la aplicabilidad tiene que ver con el hombre mismo, y es la razón por la que se entiende que no todos son salvos. Porque en la aplicación no todos entonces creen en el Señor, no todos lo abrazan a Él en fe, por tanto no se aplica para todos. Ahora, este párrafo ya está asumiendo algo. Está asumiendo que frente a estos dos caminos que tenemos por delante, ya se ha tomado una postura. Dice, a todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna. Note que la forma en que está formulada la oración es sobre absolutos. Ya hay un grupo determinado por los que Cristo ya hizo algo y obtuvo algo para ellos que la confesión llama redención eterna. Por lo tanto, afirma la confesión que Cristo en realidad hizo y obtuvo una redención eterna por un grupo específico. Por lo tanto, para analizar este párrafo se debe reconocer la expiación particular, la redención particular. Un universalista no podrá entender jamás este párrafo ni lo aceptará, porque considerará que su aplicación es en general una opción nada más que el hombre debe abrazar. Hebreos capítulo 2, versículo 17, leamos este pasaje. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Y es importante que haya sido el autor de Hebreos quien lo haga, pues logra unir de alguna manera el concepto de expiación del Antiguo Testamento con la obra misma de Cristo en el Nuevo, que también se entiende como una expiación. ¿Qué dice Hebreos 2:17? Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar todos los pecados del pueblo. El texto dice entonces para expiar los pecados del pueblo. La palabra expiación es una palabra griega o proviene de una palabra griega que es hilaskomai, con K. Hilaskomai. Esta palabra en realidad no es de origen hebreo, no viene producto de la cultura judía, sino entre los griegos, y es empleada por los griegos incluso en sus manifestaciones paganas. En sus adoraciones, el hombre entonces pagano, el griego, debía mediante sacrificios y ofrendas lograr la buena disposición de Dios o aplacar esa acción represiva de sus dioses, y solo a través de los sacrificios podían cambiarse entonces en acciones benevolentes, o por lo menos no permitir que la ira de los dioses se siguiera derramando. Quiere decir que entre los griegos la palabra expiación connotaba el hecho de que el hombre debía aplacar la ira de un Dios que todo el tiempo estaba irado sobre ellos, que iba a derramar su ira sobre ellos,
y de esta manera entonces esa conducta represiva iba a ser cambiada por acciones benevolentes. De manera entonces que espiar significa aplacar. Espiar significa aplacar específicamente la ira de un Dios. Ahora, en la Biblia no se emplea esta palabra que es de origen griego que acabamos de definir, no se emplea la palabra hilaskomai en el mismo sentido que la cultura griega. No se nos muestra al hombre con la capacidad de acercarse a Dios y hacer algo para ganar el favor de Dios. No nos muestra a nosotros la Escritura como hacían los griegos, el hombre ofreciendo sacrificio para que Dios entonces contuviera su ira y cambiara esa acción represiva por acciones de gracia o acciones en favor de los hombres. Porque cada vez que encontramos en la Biblia la palabra expiación, está asociado a la obra de Cristo, no a la obra del hombre. Está asociado a lo que el mismo Dios hizo para aplacar su propia ira. Por lo tanto, podemos afirmar que en el término expiación, dentro de la connotación bíblica, no es lo que el hombre hace para aplacar la ira de Dios, sino lo que Dios hace para aplacar su propia ira. Lo que el mismo Dios hace para aplacar su propia ira. Por lo tanto, esto es importante. Si nosotros vemos la expiación con una connotación humana, humanista, que proviene de nosotros, podríamos entonces de allí sí afirmar que necesitaríamos nosotros que esta acción que hacemos para con Dios fuese perfecta, completa para lograr aplacar esa ira. Y esto es algo imposible. Pero como es Dios quien aplaca su propia ira, esta obra es por completo entonces perfecta. Es Dios entonces quien aplaca la ira. Ahora, esta expiación dado por el mismo Dios como requerimiento debía ser a través de sacrificio en sangre. Dios entonces provee a su propio Hijo para que el Hijo sea la expiación por los pecados del pueblo y que contenga la ira de Dios. Y eso es lo que vamos a ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Dios proveyendo entonces lo necesario para aplacar su propia ira. El Dios airado buscando o proveyendo más bien la solución a lo que nosotros nos era imposible hacer, que era aplacar su ira. Génesis capítulo 22, versículo 13. Leamos ese pasaje. Génesis 22, versículo 13. Sí, allá te dan un micrófono en la parte de atrás, Edgar. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. En este caso, el cordero fue la expiación, y notemos que se nos señala que fue en lugar de Isaac. Todos nosotros conocemos ya la historia. Pero el término que se emplea allí, el término es en lugar de su hijo. Se le ordena entonces a Abraham que sacrifique a su hijo, y en el momento en el que él lo va a hacer, se detiene su mano y Dios provee el cordero, un cordero que va a tomar el lugar de Isaac. En este caso, el término aplicado allí no solamente es de expiación, sino el término vicario. Porque el término vicario es reemplazar o en lugar de otro. Por lo tanto, no es una expiación como hacían los griegos por ellos mismos, sino que era una expiación en el que otro tomaba su lugar. En el caso del pueblo judío, el cordero era la expiación vicaria en lugar de Isaac. Génesis 22, el versículo 14 lo dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar
Jehová proveerá. Yo creo que estamos todos claros que la provisión allí, ¿cuál es? El cordero vicario. El cordero vicario. Jehová proveerá, entonces que Él va a proveer, y de hecho proveyó ya el cordero sustituto, aquel que iba a tomar nuestro lugar, el monte Jehová Jireh. Entonces allí Dios proveyó el cordero, ¿no? Ahora al pueblo de Israel se le ordena en Levíticos capítulo 1, versículo 1 al 4 lo siguiente. Levíticos capítulo 1, versículo 1 al 4. ¿Quién lee el texto? Adelante, hermano. Del 1 al 4. Del 1 al 4. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre su cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Será aceptado para expiación suya. Entonces, es un cordero quien va a estar allí, pero la expiación es en lugar de aquella persona que lo ofrece. Si usted y yo estuviéramos de alguna manera transportados y recorriendo los atrios del templo, lo que normalmente veríamos sería un hombre con su familia, todos camino al templo, con el rostro en tierra, llevando en sus manos un cordero. Luego ese hombre, ese padre de familia, va a poner la mano sobre la cabeza del cordero, y entonces él confesará sus pecados y ofrecerá en sacrificio. Y nosotros, viendo esa escena, no tendríamos la menor duda de que la sangre del cordero que íbamos a ver que estaba corriendo por mano del mismo varón de la casa, serviría, como había prometido Dios, por expiación suya. Pero nosotros no íbamos a ver entonces a otro padre de familia refugiado en la expiación del otro, sino que cada padre de familia tenía que presentar su propio cordero. Desde el comienzo, cuando Dios dice que sería sustituto de Isaac del cordero, habla de una expiación particular. Todo el Antiguo Testamento, entonces, el hombre lleva su cordero cada año y sabe que es una expiación por él y por su familia. Es una expiación particular. La sangre y el sacrificio era para él y para su familia para lograr expiación. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Levítico 5:16. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Expiación particular lo vamos a ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento. De manera que al hablar de ello, es el perdón que se logra mediante el sacrificio vicario del cordero, pero es una expiación particular. Entonces, el término expiación particular no es enseñado por Calvino ni por ninguno de los reformadores. La expiación particular no hace parte de la doctrina de la gracia como si fuese un invento de los reformadores. En realidad, la expiación particular es algo muy tangible en el Antiguo Testamento. Es claro, cada uno de los que ofrecían sacrificio entendían que eso lo hacían particularmente por una expiación particular. Ahora, este sacrificio
particular tenía algo en cuanto a su carácter en el Antiguo Testamento. Y es que debido a que era insuficiente, debía repetirse una y otra vez. Dios entonces le había enseñado al pueblo de una expiación particular, pero una expiación que debía darse en forma repetitiva, puesto que era imperfecto, aunque se guardase todos los lineamientos que Dios había dicho, era imperfecto. ¿Por qué? Porque debía repetirse. Por lo tanto, ese sacrificio que se hacía, esa expiación que se lograba, no era perpetua o eterna, sino era ¿qué? Temporal. Hebreos capítulo 2, versículo 17, texto que leíamos ya, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Entonces, tomar la expiación de nuestro Señor Jesucristo, su ofrecimiento, y considerar que es un ofrecimiento universal, pero que al final no hay una expiación particular sobre el pecado de nadie, sino que se ofrece solamente, es desconocer todo el concepto de expiación particular del Antiguo Testamento. Es no ver incluso los sacrificios del Antiguo Testamento como las sombras y los tipos que representaban lo que Cristo iba a hacer en el Nuevo Testamento. De manera que Cristo es ahora nuestra expiación, pero una expiación vicaria, una expiación particular. Y esto suelen enseñarlo algunos, pero luego, después de hablar de esa expiación que él logró, hacen afirmaciones que en realidad entran en contraposición a la misma expiación. Algunos entonces hablan de que él sí logró expiar el pecado, pero que al final ninguno es salvo. Entonces sería como aquel que ofrece el sacrificio en obediencia a lo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento y aún así considere que quizás no iban a ser expiados sus pecados. Estaríamos entonces afirmando que aquella obra que el mismo Dios proveyó para satisfacer la propia ira de él estaría errada o inconclusa, porque no se pudo de alguna manera satisfacer esa ira. De manera que Cristo es nuestra expiación y esta expiación es particular. Juan capítulo 6, versículo 37 al 39. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Son términos particulares. Cristo habla entonces de uno que el Padre le dio, por los que Él obró y que Él resucitará. En todo momento Él habla en términos particulares. Ahora, notemos cómo no deja suelto nada la confesión al afirmar que aquellos por los que Cristo ya obtuvo eterna redención. No dice aquellos que van a tener eterna redención. No aquellos que van a ser salvos, sino que ya son salvos. Nuestra salvación, recordemos una y otra vez, no se da, no se cristaliza cuando hacemos una confesión positiva, cuando reconocemos el señorío de Cristo. En realidad nuestra salvación se obtuvo cuando el Cordero derramó su sangre. Cuando Cristo muere en la cruz, en ese momento en el que Él dice, consumado es, se ha pagado todo lo que necesitábamos para nuestra salvación. Y nosotros estamos hablando en este párrafo no
de la salvación y cómo se obtiene, sino cómo se aplica y sobre quiénes se aplica. Sí. Sí, pastor, y este texto de Juan que usted acaba de citar es un texto que destroza una corriente que en una oportunidad tuve hablar con una persona y decía que efectivamente las expiaciones que se daban en el Antiguo Testamento eran insuficientes, así como usted nos acaba de decir. Entonces esta persona sostenía que bien, eran insuficientes, pero por eso Cristo murió y era suficiente para todos. O sea, ¿sí me entiende? Tratan de manipular de tal manera la expiación de Cristo para hacerla universal en todos los sentidos. Sí, y lo incongruente es que al afirmar que la expiación de Cristo es suficiente, no reconocer que todos son salvos. Porque si su expiación es sobre todos los hombres, esa expiación, como muy bien lo leíamos hace un momento en Hebreos 10:14, Él hizo perfecto a todos aquellos sobre los que murió. Entonces todos serían salvos, sin excepción. No hay una persona que no sea salva y la Biblia no enseña tal cosa. La Biblia no dice que todos van a ser salvos. La Biblia claramente afirma que eso no es así. Por lo tanto, si la salvación se aplicó sobre algunos en particular, esos algunos en particular van a experimentar esa salvación. De manera que al afirmar la confesión que cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma. Y es aquí donde nosotros no podemos dejar ese cabo suelto. Aquello que Cristo obtuvo en la cruz, aquellos resultados gloriosos de su obra, dice la confesión que en forma ciertísima y eficaz, Él las va a aplicar y comunicar a aquellos por los que Él murió. Entonces no hay forma en que nosotros desconectemos la obra que Él hizo en la cruz con la aplicabilidad de esa obra o de los resultados de esa obra. No hay posibilidad que uno por el que Cristo murió no se le aplique esa salvación que Él obtuvo para Él. Es imposible que Cristo haya muerto por alguno y que ese no sea salvo. Porque estaríamos entonces afirmando que ese sacrificio simplemente fue un sacrificio de ofrecimiento general sin ningún sentido. Y nuevamente esto estaría violentando el concepto o la ilustración, si lo queremos ver así, la ilustración de lo que era el sacrificio de Cristo y los resultados que Dios estableció en todo el Antiguo Testamento. ¿Cuántos años de historia del pueblo judío haciendo una y otra vez lo mismo para que luego entendieran que cuando el Cordero viniese era ese el resultado que se iba a dar? Entonces vemos en el primer punto que le dábamos por título la efectividad declarada, ¿verdad? La confesión declara que hay una efectividad. Esto en forma cierta y eficaz se aplica, se va a comunicar la salvación, los resultados de la salvación a aquellos por los que Cristo murió. Si todavía hay dudas acerca de sobre si la salvación de Cristo fue universal o fue particular, entonces tendríamos que esperar a las próximas clases para anotar otros aspectos o, si es posible, revisar las anteriores. Pasemos entonces al segundo punto. La causa de esa efectividad. ¿Por qué podemos estar tan seguros que aquellos por los que Cristo obtuvo redención, y nuevamente nuestro punto no es hacia si Él logró salvación o no? Ese no es el punto. Es la aplicación. Hacia allá es donde nosotros estamos hablando. ¿Cómo podemos estar tan seguros que aquellos por los que Él murió y obtuvo redención cierta y eficazmente se les va a aplicar? Claramente entonces la confesión enseña que esto es a través de dos, digamos, como labores que nuestro Señor Jesucristo hace. La primera es por su eterna intercesión y la segunda es por la unión que tenemos con Él.
Es llamado en teología la unión mística. Pero hablemos entonces primero de la eterna intercesión. Por lo tanto, estamos afirmando que la razón o la causa por la que podemos estar seguros de que aquello que obtuvo Cristo en la cruz se va a aplicar cierta y eficazmente sobre aquellos los que murió, entonces es primeramente su intercesión. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Pregunta Pablo, y es algo muy relevante para esta clase. Cristo es el que murió. Pero no lo deja solamente ahí. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, una y otra vez, la pregunta es, ¿quién es el que condenará? ¿Quién podría condenar a alguno que ya Cristo ha dado su vida por él? Y dice entonces Pablo, los argumentos son claros. Él murió por él. Él resucitó para garantizar su justificación. Pero además, en este instante, está sentado a la diestra haciendo una labor de intercesión. La intercesión de Cristo no hace referencia a que Él hoy esté delante del Padre tratando de convencerlo para aceptarnos a nosotros como sus hijos. No pensemos que la intercesión de Cristo es en favor a nuestra justificación. Porque si nosotros vemos la intercesión en favor a nuestra justificación, estamos desechando la obra que Él ya hizo. Y la obra que Él hizo fue completa. Cuando Él murió en la cruz, dio todo lo necesario para nuestra justificación. Delante del Padre, tú y yo, de acuerdo al sacrificio que Él hizo, somos justos. Hemos sido declarados de esa manera. Por lo tanto, la intercesión no tiene que ver con que Él esté convenciendo al Padre de que por favor seamos ahora sus hijos y que Él nos acepte como tal. Muchas veces se ha visto la intercesión solo en dirigido hacia este aspecto. No tiene la intercesión nada que ver con nuestra salvación en el aspecto de nuestra justificación. Sí. Además eso entraría en contravía con otras doctrinas, como es el caso del decreto de Dios. Es decir, Cristo ya en su estado glorificado conoce todo el decreto. Entonces ponerse en este momento a rogar por X o Y personas es desconocer el decreto. Y además la insuficiencia entonces de su obra. Total. De hecho, se nos cae toda nuestra soteriología si pensáramos en una intercesión basado o con propósito de justificación. No tendría lugar el que Cristo haya dicho consumado fue, porque no se ha logrado todavía. Él tiene que hoy seguir haciendo algo para que nosotros seamos justificados. Pero cuando nosotros hablamos de la obra de Cristo, ella logró borrar todas nuestras rebeliones. Su resurrección logró nuestra justificación de forma tal que ante el Padre ya no hay deuda alguna. Nosotros no tenemos deuda que pagar. De manera que la intercesión no puede ser por nuestra salvación. Entonces, ¿hacia dónde va la intercesión? ¿Cuál es el propósito de la intercesión? El mismo Señor Jesucristo hizo una oración sacerdotal intercesora. Juan 17, ¿no? ¿Y cuál fue el contenido de esa oración? Versículo 9. Yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste. Note que está diciendo, ya me los has entregado, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ello. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, y a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo? Haciendo una oración de intercesión en razón, no a nuestra posición judicial con el Padre, no en cuanto a nuestra posición judicial con el Padre, pero sí en cuanto a nuestras luchas en esta tierra. Él está orando al Padre y le está diciendo que ya son de Él, que ya se los entregó, que Él ya hizo su obra, pero que ellos están todavía en el mundo.
y que mientras están en el mundo, Él ora al Padre pidiendo que sean protegidos, pidiendo que ellos entonces no sean sacados del mundo, pero que en medio del mundo sean protegidos por el Padre. Entonces esa oración de intercesión es por este tiempo, por los creyentes, por los que Él ya murió, para que ellos sean guardados del mal. La oración de intercesión entonces de nuestro Señor Jesucristo y su obra intercesora es en razón a todo su pueblo que todavía milita y que debe ser llamado a ser parte, aquellos que todavía no han sido llamados eficazmente, para que vengan y sean uno como Él es uno con el Padre. Él está orando por todo su pueblo, para que conozcan la verdad, para que escuchen el evangelio, para que sean protegidos del mal y del ataque que el mundo le hará sobre ellos. También hay un término que utiliza Juan, en primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Este texto tampoco está enseñando que nuestro Señor esté abogando por nuestra justificación. Como si de alguna manera Dios estuviera viendo nuestro pecado, cada vez que pecamos nos borra del libro de la vida y entra entonces nuestro abogado a negociar con Él para que de alguna manera nos vuelvan a escribir. No es esa la intercesión de nuestro abogado. De hecho, todo el capítulo no habla de nuestra salvación, sino de nuestra santificación. De las luchas que nosotros vamos a tener en este mundo. Y nuevamente entonces se trata aquí de algo que vamos a vivir mientras llega el momento de la gloria eterna. De manera que al hablar de la certeza por la que se aplica la salvación, por la obra que Él hace hoy por nosotros en cuanto a su sacerdocio y su posición de abogado. Sí, pregunta allá atrás. Pastor, una pregunta ahora que usted toca ese tema, porque cuando leí la porción completa, él habla de los enemigos, de vencer a sus enemigos. Y realmente si uno quita esa porción del párrafo, no cambia el sentido y parece que fuera un cambio abrupto. Entonces yo quería hacer una pregunta ahora que usted hablaba de las tentaciones. ¿Está hablando de vencer a los enemigos de Cristo o está hablando de vencer a los enemigos de las personas que son salvas con el poder y la omnipotencia de Cristo? Porque realmente no entiendo esa porción. Sí. ¿Estás hablando de lo que viene ahora? Bueno, no sé. No he llegado allá. No. Sí, ya voy para allá. Ya, okay. Sí, perfecto, pero sí vamos a tocar entonces eso. Entonces, ahora estamos hablando en este particular, en cuanto a cuál es la causa de esa afectividad. Y hemos dicho entonces que hay dos. La primera, la intercesión. Y la segunda, decíamos que es la unión con Él. La unión con Él. Entonces, podemos estar seguros que aquellos por los que Cristo murió, se va a aplicar la salvación. ¿Por qué? Porque Él ora por ellos ante el Padre. No para su salvación, sino para que sean unos. Nuevamente, ahora su unión con Él. Romanos 5, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Sabemos que el capítulo 5 de Romanos está dedicado a comparar a Adán y Cristo, ¿verdad? Y dice cómo Adán, y en Adán unido a Él, somos considerados pecadores, porque estábamos unidos a Él. La única forma en que nosotros no seamos considerados pecadores en nuestra unión con Adán es que estemos unidos con otro. Y la tesis entonces de Pablo en el capítulo 5 es que algunos son unidos a Cristo. Y precisamente por su obediencia, esos son constituidos justos. Ahora entonces se nos ha unido a Cristo y en razón a estar unidos a Él, no que vamos a ser unidos con Él.
no es que vamos a estar con Él, es que todo el pueblo ya está unido a Él. Note nuevamente que cuando Jesucristo hace su oración sacerdotal en Juan 17 y el texto que leíamos hace un momento en el inicio, nos dice que Él está orando por los suyos. Y Él dice incluso que tiene ovejas, pero no dice que hay otros que van a ser sus ovejas. Ya son sus ovejas. Recordemos el pasaje con el que iniciamos. ¿Se acuerdan, Juan? Juan 10, 14 al 16. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Ya son sus ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Pero ya son ovejas que escucharán la voz del Señor y vendrán. Por lo general nosotros hemos considerado que el momento en el que se da la regeneración es que pasamos a ser ovejas del Señor. Pero Él vino a dar su vida por sus ovejas. Si Él vino a dar su vida por sus ovejas en particular y ninguno de nosotros era oveja sino hasta venir en arrepentimiento a Él, no dio la vida por nosotros entonces. La unión entonces es aquella que claramente Cristo enseñó en Juan también 17, en la que dijo que el Padre se los ha dado desde el comienzo en el decreto de Dios. Ya el Padre le había dado en particular a sus ovejas por las que Él vino a morir y por las que Él ciertamente entonces aplicará toda esta salvación. ¿Sí? Creo que allí cabe una distinción, y es que una cosa es que desde el decreto, en efecto, ya Él tenía sus ovejas, y otra es que desde que se da la regeneración, en ese momento cohabitamos con su Santo Espíritu. Su Santo Espíritu viene a nosotros. Antes, el Espíritu Santo no estaba en nosotros. Ajá. Sí, es cierto. Entonces estaríamos hablando de la distinción de el que somos suyos, pero se nos hace suyo a través del Espíritu Santo, ¿no? En el momento en el que se aplica esa salvación. Muy bien. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta frente a este particular? La causa de la efectividad, entonces, ¿cuál es? Su intercesión y nuestra unión con Él. El hecho de que Él sea llamado la cabeza, es porque estamos unidos a Él. Somos su cuerpo. No hay forma en que vayamos a desmembrar el cuerpo del Señor. Estamos unidos a Él. Todos y cada uno. No vamos siendo unidos en la medida que le aceptamos a través de una oración de fe. Ya su cuerpo está unido. Se debe aplicar en un tiempo específico esos beneficios de la salvación, pero Él vino a dar su vida por los suyos. Él vino a dar su vida por su pueblo, por su iglesia, por sus ovejas. Efesios 5:29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, si estamos hablando de qué garantiza que sobre los que Cristo murió, aquellos por los que Cristo murió, se va a aplicar la unión con Él. Están unidos a Él y Él efectivamente los llamará a Él en su momento. Porque somos miembros de su cuerpo, de su sangre y de sus huesos, dice el versículo 30 de Efesios 5. Bien, permítame tratar entonces los medios para la aplicación de estos resultados. Los medios para la aplicación de estos resultados, voy a tomar unos 5 minutos más. Dice, revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación, persuadiéndoles a creer y obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y espíritu, y venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría, de manera y en formas que más coincidan con su maravillosa e inescrutable dispensación. Es menester respetar el orden que muestra la confesión en cuanto a los medios por los que se va a aplicar esos resultados. Ya sabemos que garantiza
el que se aplicará el hecho de que Cristo está intercediendo por nosotros y que estamos unidos a Él. Pero hay unos medios que se emplean para que se apliquen esos resultados. Y lo primero que nos da una lista, y quisiera presentarla, y es la palabra, el evangelio, y quiero que respetemos el orden, la palabra, el evangelio, la persuasión interna, el gobierno del corazón, la palabra, el evangelio, la persuasión interna, el gobierno del corazón y el vencimiento del dominio de los enemigos, y que le vamos a poner allí, vencimiento del dominio del pecado. La palabra, el evangelio, la persuasión interna, el gobierno del corazón y el vencimiento del dominio del pecado. De manera que al afirmar que ¿cómo se va a aplicar esto? Lo primero que nos enseña la confesión en particular es que es la palabra, el medio que se usa en el que se aplicará. Nuevamente, no es el medio en el que somos salvos. Somos salvos por Cristo en la cruz con su sacrificio, pero se aplicarán los resultados de su labor por medio de la palabra. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. Y segunda a los Tesalonicenses 2:14 dice, a los cuales os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es la palabra el medio empleado por Dios para aplicar los resultados de la obra del mediador a aquellos entonces por los que Cristo murió. En ellos se aplicará la salvación a través de la palabra y del evangelio, escuchando el evangelio. No habrá aplicación de los resultados de la obra del mediador sin la palabra y sin el evangelio. Es imposible porque es el medio que Dios ha utilizado para llamar a los que son suyos. Ahora, no solamente estamos hablando de la palabra y el evangelio, sino que junto a la palabra y el evangelio viene una persuasión interna. Persuasión interna. La confesión dice claramente, persuadiéndoles a creer y obedecer. Con la palabra, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, es claro entonces que aquellos por los que Cristo murió deben escuchar y escucharán la palabra y el evangelio en forma clara, indefectible. Va a pasar y ocurrirá cuando ellos escuchen la palabra y el evangelio, que serán persuadidos en su interior. Junto a la persuasión interna vendrá la transformación de su corazón. Por eso dice gobernando sus corazones. Ahora, pero ¿sabe qué es maravilloso? Que la confesión afirma que el medio para gobernar el corazón sigue siendo la misma palabra. No habrá otra forma en que se ha gobernado el corazón. Dice gobernando sus corazones por su palabra y espíritu. Entonces lo que transformará el corazón será la palabra, lo que convencerá el corazón para creer en el Señor, y al final se aplicará todo esto, será la palabra. Y ahí terminamos entonces cuando dice venciendo el dominio del pecado, venciendo los enemigos, aquello que había en nosotros, que era nuestro pecado, nuestro corazón que no creía ni quería saber nada de Dios ni acercarse a Él. Por la palabra será vencido ese enemigo. Dice Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, ha sido vencido el pecado. Cuando la palabra llega a nosotros, entonces nuestro corazón
de piedra es transformado por un corazón de carne. Cuando habla de los enemigos, entonces no se refiere que Cristo en el momento de la aplicación esté venciendo a Satanás, sino que está venciendo nuestra propia humanidad, nuestra propia condición de corazones duros, caídos, que no querían entonces acercarse a Él. Pero no dejemos esto así. Termina el párrafo en nuestra cuarto título, cuarto punto, nuestra participación. En esa aplicación, ¿cuál es nuestra participación? Y todo, dice la confesión, y todo, por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para granjearla. Son muy sabios los puritanos al afirmar esto entonces, en el que la condición del hombre no permitía el que Dios considerara algo bueno en ellos para de alguna manera cambiarlos. De hecho, la condición era pecadores, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces la confesión termina afirmando que si esta aplicación se da, no es ni siquiera porque Dios haya previsto que nosotros le vamos a aceptar a Él. Porque dice claramente que no es que Él de alguna manera previó alguna condición buena en ellos para entonces cambiarla y decir, puedo entonces, ellos dan esto y yo doy esto. Es nula, totalmente. Bien, mis hermanos, entonces, ¿qué hemos estudiado el día de hoy? El párrafo número 8 del capítulo 8 en cuanto a la efectividad de la aplicación de los resultados de la obra del mediador. Eso es lo que estuvimos analizando. Vimos que este párrafo hace una declaración en el que habla de esa efectividad, ciertamente y eficazmente se va a aplicar, ¿verdad? Luego estuvimos analizando como segundo punto cuál es la causa, ¿no? La causa de esa efectividad. Y ahí decíamos la unión con Cristo y su intercesión. Luego pasamos al punto número 3, en que estuvimos hablando de los medios que se usan para aplicar. Decíamos que es la palabra, el evangelio, ¿verdad? El evangelio. Y vemos entonces cómo el Espíritu Santo transforma el corazón, persuade internamente al hombre, vence el pecado. Y por último estuvimos analizando nuestra participación en esa aplicación y es cero, nulo, no tenemos ninguna participación. Bien, mis hermanos, entonces dejemos hasta aquí. En la próxima escuela seguimos adelante.